Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 4 de noviembre de 2024. Hace ya 6 días, mañana era una semana, que comenzó la que ya podemos sin ambages calificar como la mayor tragedia natural de toda la historia de nuestro país. Y durante todos estos días, ustedes lo saben mejor que yo, pues hemos asistido a una ceremonia de la confusión auténticamente lamentable, donde las autoridades políticas da exactamente igual, que sean autonómicas, nacionales, locales, municipales o de cualquier otra índole, pues no han estado a la altura de las circunstancias. Y la prueba más evidente es que todas las víctimas afectadas, que son millares y millares, de gente que se ha quedado sin casa, sin trabajo, sin futuro, sin familiares, pues ha dado rienda suelta a su indignación porque se han sentido completamente desvalidos, desprotegidos por parte del Estado. Yo pensaba que después de eso, sobre todo después de las imágenes que luego comentaremos, que vimos ayer en Paiporta, iba a haber sonado como una especie de aldabonazo y que la gente, los responsables políticos, iban a haber entrado en razón y que hoy podría contarles que se empieza a recuperar una cierta normalidad, es decir, que ya se sabe más o menos quién toma las decisiones, cuál es el plan que se está siguiendo para tratar de recuperar la normalidad en la Comunidad Valenciana y que como consecuencia de esa primera cuestión, los ciudadanos están empezando a recuperar la confianza en los políticos y se empiezan a sentir un poco más protegidos. Pero si les dijera eso, mentiría escandalosamente. La confusión sigue siendo de tal calibre que la gente se sigue sintiendo todavía, 6 días después, absolutamente desprotegida. ¿Como consecuencia de qué? Del desmadre, del cachondeo, de la Torre de Babel, del desconcierto más absoluto que reina en la clase política que tendría que haber cogido las riendas de esta crisis desde el minuto 1. ¿De quién depende tomar decisiones que sean eficaces? Esta es una pregunta que parecería sencilla de responder si las cosas fueran transparentes. Pero créanme, no es nada fácil de responder. Y lo voy a tratar de demostrar dejando que ustedes escuchen algunas de las respuestas que han dado los responsables de la vida política de nuestro país en las últimas horas. Esta mañana, en Televisión Española. Escuchen a Manuel Marlaska. Nosotros estamos dándole toda la ayuda y estamos siendo proactivos, es decir, generando incluso los recursos y ofreciendo todo lo de más que puedan ellos interesar. Pero quien está al frente de la gestión de esta crisis, es decir, la máxima responsabilidad, entiendo por tanto que es la Generalitat Valenciana. Evidentemente esta es una emergencia, competencia de la Generalitat Valenciana. Marlaska, que por cierto se llama Fernando, no Manuel, perdón por el error, le carga el mochuelo a la Generalitat Valenciana. Nosotros estamos haciendo todo aquello que nos pide la Generalitat Valenciana, porque quien tiene el mando, quien tiene la responsabilidad es la Generalitat Valenciana. Ahora escuchen lo que ha dicho esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón, que ha estado en la cadena COPE. Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Bueno, nos veíamos obligados a decirlo también a través de los medios de comunicación, pero para explicárselo a la ciudadanía. Esto se lo puede ratificar cualquier mando del ejército, ¿no? Ya, o sea, el ministro del Interior le pasa la pelota al presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat le pasa la pelota a la UME. Y ahora mismo, hace un ratito, hace escasamente media hora, Javier Marcos, el teniente general que dirige la UME, desde el Palacio de la Moncloa, que también es un lugar que a mí se me antoja bastante poco neutral, dicho sea entre paréntesis, tiene una comparecencia pública y escuchen lo que dice. La situación operativa 2 implica que es la comunidad autónoma quien dirige la emergencia. Y que en ese momento todas las herramientas del Estado, repito, se ponen a su servicio. Y es lo que se ha hecho desde el primer momento. A mí no me eche usted, señor Mazón, la culpa, porque en esta situación operativa 2, que es en la que nos encontramos, la responsabilidad es suya. ¿Ven ustedes cómo no es fácil responder a la pregunta que les planteaba al principio? ¿Quién tiene la responsabilidad de tomar el mando?
de acabar con esta confusión que dura ya durante 6 días y que tenía la gente absolutamente hasta el gorro, con toda la razón del mundo? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Entre otras razones, porque estamos en una situación operativa 2 que no es la que deberíamos tener. Y aquí es donde yo creo que viene ya la gran aportación a que la confusión sea total. Es decir, ¿por qué estamos en esta situación, señor Javier Marcos, teniente general de la UME? Porque el gobierno del señor Sánchez no ha querido decretar la emergencia nacional. Porque no ha sabido medir la hondura, la profundidad, el calado de la crisis a la que nos enfrentábamos cuando la famosa Dana comenzó a descargar toda su furia sobre la Comunidad Valenciana y otras comunidades de nuestro país. Uno podría decir, bueno, a lo mejor es que tardó en reaccionar, pues no tuvo elementos de juicio lo suficientemente sopesados como para tomar una decisión inmediata. Han pasado 6 días. El caos es evidente. El gobierno podría perfectamente decir: vamos a pasar de esa situación operativa 2 en la que se escuda don Javier Marcos y vamos a decretar la emergencia nacional para que haya un único mando que sepa lo que hace. Pero eso no ha ocurrido. 6 días después sigue sin ocurrir. Y esto es lo que, por otra parte, a mí me parece que cargado de razón en el día de hoy, otros días no, hoy sí, Alberto Núñez Feijóo ha puesto el dedo en la llaga. Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces? ¿Qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar. Y si se hubiera decretado ese estado de emergencia, probablemente toda esta ceremonia de la confusión, de cargarle el mochuelo al vecino, nos lo hubiéramos ahorrado. Y yo no sé si hubiéramos podido evitar o no muchas muertes, que por cierto, no les puedo dar el balance definitivo porque todavía se están localizando cadáveres y todavía no se ha actualizado la cifra. Es más, todavía no les puedo contar cuál es la foto de situación. ¿Por qué? Porque el que debería darnos cuál es la foto de situación, ¿en qué situación nos encontramos hoy, 6º día después de la desgracia? Bueno, pues que lo diga el teniente general de la UME. Ah, no, que no puede decirlo. ¿Por qué no puede decirlo? ¿Por qué no nos puede explicar en qué situación estamos? Escúchenle al mismo. Si ustedes me pidieran, y me adelanto a lo mejor alguna de sus preguntas, una foto fija de dónde estamos y qué hacemos, sería imposible dársela. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a todas las peticiones que se producen por razón de oportunidad. Recibimos llamadas de la propia comunidad autónoma, de alcaldes, de vecinos, que esto requiere 2 cosas: ser disciplinados y tener paciencia. Ya, eso dígaselo a las personas que lo han perdido todo, señor Marcos. Ser disciplinados quiere decir que nosotros tenemos que cumplir las órdenes que nos da ¿quién? Pues ya lo he dejado bien claro. En la situación en la que nos encontramos ahora, en esta situación operativa 2, tiene que ser el señor Mazón, el presidente de la Generalitat. Pero claro, el caos es tan grande que nos llaman de un sitio, que nos llaman de otro, que nos llaman del de más allá y que no sabemos cómo hacer. ¿Hay alguna razón más evidente que justifique con más contundencia la necesidad de que, por favor, vayamos a una situación de emergencia nacional que permita que todo se unifique y que todo quede centralizado en una sola cabeza que sea capaz de dar órdenes a todos, sin que entremos en esta batalla competencial absurda que está costando vidas y que está dejando a la gente completamente desprotegida y además cabreada como una mona, con toda la razón del mundo, por lo que supone el aparato del Estado que se inventó para proteger a los ciudadanos? Pues es que estamos en el 6º día. Y esto es lo que les puedo desgraciadamente contar, que sigue el caos. Que sigue el caos. Hombre, si cogemos las informaciones así más destacadas, ¿qué está pasando pues con las operaciones que hacen los bomberos o que hace la Guardia Civil o que hacen los propios militares en los parkings donde estaban el mayor número de coches aparcados, o algunas operaciones concretas que se han podido desarrollar en algunos lugares de la zona cero? Si hiciéramos un hilván con todos esos retales informativos, ¿qué nos saldría? ¿Qué les puedo contar? ¿Cómo está la situación informativamente hablando? Ángels Hernández.
Actualmente el número de fallecidos supera las 200 personas, en concreto 217. Alrededor de unos 100 forenses trabajan a contrarreloj para practicar las autopsias a las víctimas y de momento no hay cifra oficial de desaparecidos. Ahora mismo la Unidad Militar de Emergencias y otros equipos de rescate están trabajando incansablemente en áreas como el centro comercial Bonaire en Aldaya, donde continúan inspeccionando vehículos sumergidos en busca de posibles víctimas. De momento, según fuentes oficiales, han revisado 50 coches y por el momento no han encontrado víctimas. De momento hemos encontrado una cantidad de coches, alrededor de 50 en el parking de Bonaire, donde afortunadamente no había víctimas en esos coches. No quiere decir que no haya allí. Estamos hablando de los coches que de momento hemos localizado y en los cuales, gracias a Dios, no había ninguna víctima. Pero repito, no podemos decir que allí no vaya a haber. Simplemente que el primer rastreo que hemos realizado de ese parking, esos primeros 50 vehículos, gracias a Dios, afortunadamente, pues no había ninguna víctima dentro. Así lo aseguran desde la UME. Al mismo tiempo, el buque Galicia de la Armada ha llegado al puerto de Valencia con suministros de emergencia y personal para colaborar en las labores de recuperación y rescate. Es cierto que a pie de calle los habitantes siguen exigiendo más refuerzos. Además, hoy lunes, el número de voluntarios que acude a los municipios cercanos a Valencia a ayudar en las tareas de limpieza de los efectos de la Dana se ha reducido notablemente. Hoy habrá desplegados 7.500 militares. Los muebles se acumulan y al acumularse se pudren. Y luego es una infección de ratas, de cucarachas, de lo que sea. Y si no los quitan va a proliferar aquí las enfermedades y es así. O sea, tienen que priorizar el vaciar garajes para quitar las jodiendas de las estructuras de los edificios y vaciar calles. Una vez eso ya se puede quitar el barro, retirar lo que sea. Pero si cada uno va a su forma, lo tenemos que hacer todos los vecinos, porque sí que es cierto que están viniendo a colaborar, pero con la cantidad de convoyes militares y de policías que hay, lo que tendrían que hacer es entre todos ir calle por calle, como se pueda. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones para evitar que se conviertan en graves y que puedan proliferar otras infecciones. Asimismo, señalan que no hay evidencia científica de que los cadáveres sean un riesgo importante de enfermedades epidémicas como puede ser el cólera o tifus. Además, las infecciones que podrían causar estos problemas no son actualmente epidémicas en España. Por otra parte, 8 carreteras de las provincias de Valencia y Castellón permanecen este lunes cortadas o intransitables, según la DGT. En la provincia de Valencia se mantiene el corte de la circulación en la A7 de Quart de Poblet a Torrent, en la N3 de San Juan a Siete Aguas, en la CV33 en Torrent o la CV36 de Picaña al enlace de la A7. Por último, a lo largo de este lunes por la mañana, Protección Civil ha enviado alertas a diferentes comarcas catalanas como el Garraf, el Barcelonés, el Maresme, el Baix Llobregat y la Selva por lluvias continuadas y torrenciales. Todas ellas se encuentran en alerta roja. Bueno, pues esto es un poco lo que les puedo contar desde el punto de vista del panorama informativo, juntando pues las noticias más destacadas que se han producido en las últimas horas. En todo caso, material más que suficiente para que los responsables políticos tengan mucha faena y se dediquen a resolver problemas concretos. Lo digo porque, desgraciadamente, pues no es eso lo que está pasando. Yo no conozco al señor Mazón. No he tenido, creo, la oportunidad. Me parece que le entrevisté una vez en la radio, pero esta es toda la relación que tengo. Soy valenciano, soy de Castellón, como ustedes saben. Conozco a mucha gente que le conoce, tenía de él una opinión pues razonablemente buena. Como gestor de esta crisis es una calamidad sin paliativos, que quede claro, ¿eh? O sea, me voy a mojar hasta el Corvejón. No es el único responsable de todo el cachondeo horripilante que se está produciendo, pero yo creo que está demostrando hasta la saciedad que esto le viene muy grande. Muy grande. Y la prueba de que le viene muy grande es que no ha tenido mejor ocurrencia este hombre esta mañana que, en vez de preocuparse de todas estas cuestiones que son prioritarias, ir a la cadena COPE. ¿Para qué? Para tratar de disculparse, de defenderse. Bueno, si fuera a disculparse ante los ciudadanos, perdón porque lo estoy haciendo muy mal, soy consciente de que lo estoy haciendo fatal y pido perdón, pues a lo mejor esto tendría un pase. No me refiero a que se disculpe, me refiero a que está tratando de decir, oiga, que yo no he hecho las cosas tan mal como me están diciendo que las he hecho. 2 detalles. Por ejemplo, se le ha reprochado que él actuó tarde, que él, dio la alerta demasiado tarde. Escuchen Amazon.
a las 7:30 de la mañana, el 112, el órgano de control, 7:30 de la mañana ya puso en marcha el nivel rojo. Además lo veníamos alertando desde días anteriores. Gracias a haber hecho ese nivel rojo y esa previsión de alerta, incluso el propio lunes, con nuestros sistemas de avisos y de alertas por decenas, a todos los ayuntamientos, a todas las agencias comarcales, hubo algunos ayuntamientos que decidieron tomar medidas. Oiga, pero ¿no es más cierto, señor Mazón, que usted a media tarde hizo un comunicado diciéndole a la gente de la Comunidad Valenciana que, según su información, la DANA se estaba alejando de la zona y que por lo tanto había que mirar con cierto optimismo el panorama? ¿No es más cierto que usted hizo eso? Respuesta de Mazón. El parte meteorológico nos decía eso. Bueno, a la misma hora que yo, la propia delegada del gobierno estaba diciendo lo mismo. Incluso una hora después que yo, que simplemente leía el parte de AEMET, porque me lo preguntaron los medios de comunicación, lo que dijo 2 horas después la propia AEMET, decir que iba a remitir la lluvia y que esa era la previsión. ¿De verdad esto es lo más importante que tiene usted que decir hoy, señor Mazón? ¿De verdad considera usted que esto es lo que los ciudadanos de la comunidad autónoma que usted preside están esperando del presidente de la comunidad autónoma? ¿De verdad lo cree? Porque yo creo que no, honradamente. Es más, tengo para mí, esta es una impresión personal, me puedo equivocar. No tengo información privilegiada, no les estoy tratando de mandar ningún mensaje entreverado ni nada parecido. Pero tengo para mí que una de las personas que han digerido peor esta conducta del señor Mazón hoy ha sido el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Y en qué me baso? Pues en que pocas horas después, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia pública, ha dicho esto. Soy plenamente consciente de la maltrecha relación de confianza entre los españoles y sus políticos. Soy consciente de que debe haber un antes y un después de todo esto. Por lo tanto, si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos, deberíamos comportarnos, creo yo, señor Mazón, de otra manera. El otro gran partido del centro-derecha, que es Vox, también considera que las cosas se están haciendo francamente mal y que en esta calamidad, sin paliativos, vuelvo a repetir, hay muchos responsables. Así lo ha dicho José Antonio Fuster. Hay muchos responsables. Sabemos que hay un culpable. El culpable es el presidente del Gobierno de la Nación, que no cree que esta sea una nación, que no pone los recursos, todos los recursos de la nación, en defensa de los españoles ante una catástrofe. Pero, por supuesto, hay muchos responsables. Hay tiempo, va a haber tiempo de hablar de todos ellos, seguro. Y uno de ellos era Sánchez. Yo les decía hace un instante que, desde mi modesto punto de vista, Carlos Mazón ha demostrado que esta situación le viene muy grande. Y lo creo, honradamente, si no, no lo diría. Ahora, también les tengo que decir que, desde mi modesto punto de vista, el presidente del gobierno se está comportando de una manera innoble. No es que le venga grande, es que no tiene... Cuando me callo es porque tengo que frenarme, No crean ustedes que es que me quede sin palabras, y que no quiero meterme en un lío y no quiero decir cosas que sean injuriosas, pero que desde luego las pienso, no tengan ustedes ninguna duda. La conducta del presidente del gobierno es difícilmente calificable. Decir que es inmoral es quedarse muy corto. Muy corto. Él sabe perfectamente que tenía los recursos para haber tomado las decisiones que hubieran evitado muchas de las desgracias que se están padeciendo y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Esto ya forma parte de la interpretación. Cada uno podrá dar la interpretación que quiera. Yo tengo la mía particular. Yo honradamente creo que no lo ha hecho porque ha visto, en parte, al menos en parte, la posibilidad de que el Partido Popular se hunda en el barro de esta crisis. ¿Lo están haciendo fatal? Pues que lo sigan haciendo fatal. Así se quedarán retratados ante los ciudadanos y verán que el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias. Dejemos que el barro les cubra la cabeza y que queden enterrados políticamente después de esta desgracia. Que el precio es que la gente esté sufriendo y que el Estado esté desapareciendo de la vida de ciudadanos que los necesita imperiosamente, y a mí qué más me da. ¿Alguien le puede sorprender la indignación de la gente ayer en Paiporta, cuando aparece el presidente del gobierno, acompañando a los reyes y también al señor Mazón? ¿A alguien le puede de verdad sorprender? Hablemos de eso porque efectivamente yo coincido con el señor Feijóo. Eso marcará un antes y un después. Claro que la gente tiene derecho a estar indignada. Es más,
en mi modesta opinión, tiene la obligación de estar indignada. Y Feijóo, por lo visto, piensa lo mismo que yo. Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los Reyes, los gritos, los llantos de rabia y desesperación, la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega, son la respuesta a un pueblo que sufre. Y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos, atenderles y asumir su indignación. La indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada, es muy real y entendible. Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirles. Y en la izquierda no hay nadie que piense lo mismo que en el Partido Popular, que el señor Feijóo, pues sí, algunos hay. Es verdad que tienen que introducir matices. Tienen que introducir matices porque lo que ayer vimos fue a un presidente del gobierno que en el momento en el que es increpado y agredido, digámoslo con toda franqueza, porque le tiraron barro y le tiraron palos y le tiraron piedras y le insultaron, lo que hizo fue largarse. El rey se quedó, Mazón se quedó, parapetado detrás del rey, pero se quedó. El señor Sánchez se largó en una fotografía que yo espero que le persiga hasta el fin de sus días políticos, porque le retrata. Claro, el gobierno que preside el señor Sánchez pues no puede aceptar con naturalidad esa foto de indignidad absoluta. Por tanto, tiene que empezar a introducir matices. Sí, hombre, claro, la gente tiene derecho, la gente afectada por la dana, por la tragedia, por el desastre que estamos viviendo, tiene derecho a estar indignada. Pero vienen los adversativos. Ojo, porque claro, la violencia y demás, la violencia que procede de un sector muy determinado de la vida política. Ya saben ustedes que ayer en las redes sociales lo primero que hizo Sánchez fue decir que le han agredido unos cuantos de la extrema derecha, como siempre, los energúmenos habituales. Y como él es el que marca el argumentario, pues a partir de ahí todos los ministros han tenido que salir a defenderle con palabras parecidas. Escuchen, por ejemplo, a Margarita Robles. Con la gente que lo ha perdido todo hay que estar siempre, escucharles, aceptar su enfado, su indignación. No es aceptable en ningún caso la violencia. Además, cuando esta violencia no está con la gente que sufre, sino tiene otras connotaciones políticas. Creo que había una parte de esos que gritaban, que golpeaban al presidente del gobierno. Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. No responde a esa indignación. Bueno, escuchen ustedes ahora lo que ha dicho, por ejemplo, Manuela Bergerot, que es la jefa de Más Madrid, ¿no? Que es uno de los partidos que están soportando al gobierno. Lo digo porque todavía es más clara que la señora Robles. Quiero expresar mi condena a los ataques a las autoridades en su visita a Paiporta y en particular a los ataques de grupos de extrema derecha contra el presidente del gobierno. Comprendemos la indignación de muchos ciudadanos ante una visita inoportuna, cuando la prioridad era continuar con los trabajos de desescombro y búsqueda de desaparecidos, pero la dureza de la situación no puede ser excusa para promover la violencia. Ya, sobre todo la que orquesta la extrema derecha, porque todos los que se acercaron ayer al presidente del gobierno eran de extrema derecha, todos eran energúmenos, estaban todos coordinados por una especie de idea política, les importaba un rábano lo que estuviera pasando en su casa, en sus familias, en sus haciendas, en sus negocios o en su futuro, ¿verdad, señora Bergerot? Que Feijóo no haya querido, digamos, dejar muy claro que condena de una manera radical el ataque al presidente del gobierno, ha sido interpretado por el propio gobierno como una especie de encubrimiento de la violencia. No lo digo yo, lo dice Fernando Grande Marlaska. Me molesta, me preocupa. Yo creo que todo dirigente político, el jefe de la oposición en este caso, en una democracia no puede ni directa, ni indirectamente, ni explícita, ni implícitamente avalar conductas violentas. Pero es que él no ha avalado conductas violentas, señor Marlaska, y usted debería saber, como ministro del Interior, se ha abierto una investigación, por cierto, lo digo para que ya la información sea completa. Hay un juzgado de Valencia que está investigando el incidente durante la visita de los Reyes de Sánchez y de Mazón a Paiporta. Por lo tanto, si hubo algunos elementos radicales y si hubo algún tipo de planteamiento que fuera más allá de la espontaneidad de un cabreo ciudadano perfectamente justificable, pues ya lo terminaremos de saber. Pero me parece que es radicalmente injusto, una vez más,
y que es radicalmente, mentiroso decir que el señor Feijóo justifica la violencia. Entre otras cosas porque explícitamente lo que hoy le hemos oído decir al señor Feijóo es lo contrario. Por supuesto que las expresiones de violencia no nos representan, nunca lo han hecho, ni lo hacen ahora, y las rechazamos. Se dirijan a sus majestades los reyes, al presidente del gobierno o al presidente de la Generalitat. Bueno, da igual lo que diga el señor Feijóo. Pues, naturalmente, si en un argumentario se termina acuñando una línea argumental, es decir, si lo que hay que hacer es repetir una y otra vez hasta la saciedad, hasta el cansancio, que fue la extrema derecha y que, por supuesto, el señor Sánchez ha sido víctima una vez más de la fachosfera y lo que él quiera decir, pues da igual. O sea, que es que da igual lo que diga el señor Feijóo o cualquier otro líder político. Al final será esa la verdad que querrán imponer por la vía de la insistencia los cabezas de huevo que redactan los argumentarios de Moncloa, de Ferraz o de los aledaños del poder. ¿Por qué? Pues porque lo único que no pueden aceptar es esa foto de la indignidad de la que yo hablaba hace un instante, la que espero que persiga a Sánchez hasta el final de sus días políticos. Un presidente del gobierno que en lugar de aguantar el tipo, como hizo el rey, sale con el rabo entre las piernas y busca un lugar seguro donde nadie le pueda insultar. O tirar palos de escoba, que tampoco es que le tiraran ahí troncos de árboles. Eso no se puede tolerar. Y por lo tanto ya verán ustedes mañana el Consejo de Ministros. Tengo cierto interés por ver cómo lo vende la ministra portavoz. De entrada, ya tengo un aperitivo, ya tengo un anticipo. Ya el ministro de Interior ha fijado una posición. Oiga, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no se fue voluntariamente. Escuchen. Por razones obvias de seguridad, y no lo decide el presidente del gobierno, lo decide su grupo de seguridad, porque había un riesgo real y evidente en la persona del presidente del gobierno, quien incluso ya había recibido un golpe, como está totalmente objetivado. Por lo tanto, como ya había recibido un golpe, los escoltas dijeron: presidente, nos tenemos que ir de aquí y nos vamos, y da igual lo que diga el señor Sánchez, ¿no? Le obligan poco menos que a irse. Y al jefe de Estado no. Por cierto, creo que el rey, todavía está por confirmar la fecha, saben que el rey tenía programada ayer una visita, después de ir a Paiporta tenía que ir a Chiva. En vista de lo que había pasado en Paiporta se anuló lo de Chiva. Han escuchado ustedes algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos y otras que no me da tiempo a colocar. Fíjese que llevo mucho más tiempo hablando de lo habitual. Ya son las 4:30. Hace 7 minutos que me tenía que haber callado. No les puedo contar todas las barbaridades que se han dicho en las últimas horas, pero que sepan que algunas de esas barbaridades que se han dicho en las últimas horas es que ese viaje del rey nunca se tendría que haber producido. Y eso lo dicen responsables políticos, algunos de ellos, como por ejemplo el señor Puente, ministro del Gobierno. ¿Y qué hace el rey? Insistir en que quiere ir a Chiva, que es otro de los lugares, otro de los pueblos de la llamada Zona Cero. Pero es que no dicen los escoltas del presidente del gobierno que se corre un grave peligro y que hay que sacarlos de allí para evitar que su integridad física sufra algún tipo de menoscabo. No, pues el jefe del Estado dice que quiere ir. Hay algunos comentarios hoy en la prensa, incluso en la prensa más cercana al PSOE. Hay algún artículo en El País verdaderamente sorprendente en el que se rinde admiración al gesto del rey, diciendo que en 2 minutos el rey se ha ganado la jefatura del Estado y ha hecho más por la monarquía de lo que nadie ha hecho en los últimos 10 años. Y sin embargo, la huida del presidente del gobierno deja al Estado, pero no porque él sea el Estado. Él es el administrador de los recursos del Estado. Que nadie se equivoque. Él es el que, si hubiera tomado una decisión, que es la de decretar el estado de emergencia, podría haber ido facilitando todos los medios necesarios sin necesidad de que alguien vaya pidiéndolos, no se sabe muy bien ante qué instancia, si ante la UME, si ante el Ejército,
si ante la Policía Nacional, si ante la Guardia Civil o ante su puta madre, con perdón. Bueno, dicho lo cual, habrá que pensar en el futuro, porque claro, naturalmente aquí hay 5 millones de personas que son habitantes de la Comunidad Valenciana que no saben qué va a ser de ellos. No tienen ni la más remota idea de lo que va a pasar con ellos, no ya mañana, o esta tarde, o la semana que viene, si durante los próximos años, ¿de qué van a vivir? Pues es que sus vidas se han ido al carajo, con perdón. No saben si son viudos algunos, o huérfanos. Pues algo habrá que hacer de cara al futuro. O sea, alguna prioridad habrá que establecer para ver cómo encaramos las próximas horas. Y de eso alguien ha hablado, solo uno que yo sepa. Solo uno que yo sepa. Alberto Núñez Feijóo. Lo prioritario en nuestra opinión son dos cosas. En primer lugar, poner los recursos y los instrumentos de coordinación que sean necesarios para que la tragedia se afronte en las mejores condiciones posibles. Y en segundo lugar, dar de manera inmediata ayudas a las ciudades, a los ayuntamientos y a los sectores productivos para los gastos más necesarios. Bueno, es lunes, es 4 de noviembre de 2024, me voy a cambiar un rato, luego veremos en las redes sociales. La indignación sigue siendo absolutamente, en fin, tremenda, muy clarificadora, y nos enteramos de cosas muy sobrecogedoras y las tendremos que ir repasando. Pero antes hay que completar, como cada día, el paisaje informativo sobresaliente de este lunes. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Agencia Española de Meteorología ha emitido una alerta naranja por fuertes lluvias en Cataluña que podrán descargar hasta 180 litros por metro cuadrado en varias zonas de la comunidad en 12 horas, con posibilidad de granizo y fuertes vientos. De hecho, ya se están notando los efectos de la Dana en las provincias de Barcelona y Tarragona, donde ha habido inundaciones en algunas localidades y carreteras. También se ha suspendido el servicio ferroviario de cercanías en Rodalies, y a esta hora sigue habiendo cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto del Prat. Además, se han suspendido clases y se ha recomendado el teletrabajo en aquellas actividades no esenciales. Y también la catástrofe de la Dana ya está provocando las primeras acusaciones en los tribunales. La formación política Justitia Europa ha presentado en las últimas horas una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la omisión de sus responsabilidades en la gestión de la gota fría. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En la querella a la que ha tenido acceso a Libertad Digital, Justitia Europa denuncia que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estado de Alarma, Excepción y Sitio. Según la querella, a pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la EMET con varios días de antelación que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el Gobierno no declaró la situación como emergencia nacional. En este contexto, el ministro del Interior debía asumir, dicen, el mando operativo y coordinar las actuaciones de protección civil. El Estado falló y desapareció en el momento de mayor necesidad, dejando a los ciudadanos en el caos y completamente desprotegidos ante una catástrofe que cobró cientos de vidas. Dicha querella imputa delitos por omisión del deber de socorro, lesiones, homicidios por imprudencia y prevaricación omisiva, y sostiene que la inacción de Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos en España. Justitia Europa también ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia una querella contra el presidente valenciano Carlos Mazón por los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones y prevaricación omisiva. Y nos fijamos ahora también en la situación en la que se han quedado las empresas y trabajadores valencianos. El Gobierno ultima un escudo económico para protegerles. Varios ministerios están trabajando de manera conjunta en un paquete de medidas que quieren llevar al Consejo de Ministros mañana para que entre en vigor de manera urgente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que los despidos por no asistir a los puestos de trabajo serán declarados nulos si concurren causa de justificación excepcional debido a la Dana. Trabajo también ha instado en varias ocasiones que las empresas cuya actividad se haya visto afectada se acojan a un ERTE. Sin embargo, los autónomos advierten de que los ERTE no son suficientes. Leticia Vaquero. Calcula ATA que en la zona hay 51.000 autónomos, 57.000 empresas afectadas con 377.000 empleados. Destaca que es un escenario que nada tiene que ver con el vivido en pandemia, ya que ahora hay muchos daños materiales, con naves y locales destruidos, por lo que los autónomos advierten de que los ERTEs y la prestación por cese de actividad no serán suficientes. Por eso reclaman ayudas directas urgentes de entre 6.000 y 12.000 euros en función de la situación y los compromisos que adquieran. En este sentido, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE, ha presentado
presentado una guía que ha colgado en su web en la que informa de que el plazo para pedir esas ayudas será hasta el 30 de noviembre. Mientras, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha avanzado en X que mañana el Gobierno aprobará un paquete de medidas donde se incluirá la situación especial del cese de actividad sin requerir periodo de carencia, que normalmente es de 12 meses cotizados. Mientras, también la catalana Foment del Treball, con el objetivo de volver al trabajo lo antes posible, dice, ha pedido que se recuperen medidas como los ERTE y el teletrabajo. Mientras tanto, continúa la crisis migratoria en Canarias. Casi 2.000 inmigrantes han sido rescatados por salvamento marítimo desde el pasado 1 de noviembre, de los que 329 son menores. Más de la mitad de personas que iban a bordo de 20 lanchas y pateras llegaron a Lanzarote. Andrea Corchero. Desde el pasado viernes, Canarias ha experimentado una nueva ola migratoria con la llegada de casi 2.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad. En tan solo 3 días, Salvamento Marítimo y algunos buques en ruta han rescatado a 1.949 personas en diferentes islas. Lanzarote ha recibido a 969 de ellas, trasladadas desde 20 embarcaciones a las que se suman los 156 ocupantes de 3 lanchas que fueron desembarcadas en Fuerteventura debido a la saturación de los recursos en acogida en Arrecife. El Hierro ha recibido también a un importante número de migrantes, 8 cayucos con 752 personas, y en Tenerife otra embarcación arribó al puerto de Los Cristianos con 72 ocupantes. Entre los rescatados, el 16,8% son menores de edad y 225 son mujeres, representando el 11,5% del total. En la madrugada de hoy, 2 neumáticas fueron rescatadas en Lanzarote con 57 personas de origen magrebí y otras con 57 ocupantes de origen subsahariano. Esta nueva ola de migración llega acompañada de una tragedia. Desde el viernes se han registrado 55 muertes en la ruta canaria, incluyendo 48 personas fallecidas por hambre y sed tras pasar 3 semanas a la deriva en el Atlántico. Sepan también que la Marina Real de Marruecos ha informado de la liberación de la tripulación de un carguero que se había visto amenazado por medio centenar de migrantes que supuestamente querían desviarlo hasta las Islas Canarias. El buque en cuestión, de bandera liberiana, se encontraba a unos 110 kilómetros de la localidad de Tantán. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que a menos de 24 horas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas siguen arrojando la contienda entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump como una de las más igualadas de los últimos tiempos. Los datos más recientes de la página especializada en recolección de encuestas Real Clear Politics muestran resultados ajustados a nivel nacional y en varios estados clave, aunque según estos datos Donald Trump supera ligeramente a Kamala Harris en la media nacional de encuestas con un 48,5% frente al 48,4% de su oponente. Hasta el último momento ambos candidatos luchan por conseguir el voto de los 7 estados bisagra. En la madrugada del martes 5 al miércoles 6 conoceremos el desenlace del duelo. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Bueno, faltan 17 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Antes de que nos, adentremos en lo que están contando en las redes sociales sobre la situación de Valencia, déjenme que establezca una conexión especial con una de las personas, con una de las redactoras de esta casa, Sara Becerro, que está en la zona cero de la Comunidad Valenciana. Sara, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, te toca contarnos qué estás viendo, qué testimonios estás recogiendo, cuál es la crónica que puedes hacer desde ahí. Pues mira, Luis, te cuento. Sin duda es una conexión muy complicada. Estaba tratando de resumir un poco todo o de intentar explicar a la gente, a nuestros clientes, cómo es esta situación. Entonces voy a tratar de hacer un poco mapa de situación, porque sin duda es una situación muy difícil de explicar por la magnitud, porque cada centímetro de cada calle está negado y hablamos de un pueblo en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, que es Paiporta, pero son un total de más de 30 localidades afectadas. Entonces esta es la magnitud que es muy, muy difícil de transmitir, a pesar de todo lo que ya se ve y ya saben los oyentes. Nosotros hemos llegado aquí a Paiporta sobre las 9 de la mañana y el panorama, sin duda, Luis, es desolador. Para mí es la palabra que escuchamos y la palabra que nosotros también asumimos y que hemos visto. Porque por un lado está la ciudad de Valencia, a escasos 5 minutos en coche, donde no ha pasado nada, ni tampoco se ha parado el tiempo. Esto ha sido en esa zona sur de Valencia, pasado ya lo que es el río, y es una zona donde ya se ha colapsado. En el sur de la ciudad se ha colapsado debido a los cortes de tráfico, a las mareas humanas de gente andando sin cesar con cubos, con cepillos,
con botellas de agua, pero al otro lado del cauce del río es un absoluto caos. Ha desaparecido en los pueblos y las pequeñas ciudades. Esta mañana, por ejemplo, Luis, hemos tardado del barrio de San Marcelino de Valencia capital a Paiporta 1 hora y media en un trayecto de 10 minutos. Sin duda, la situación, tanto para los habitantes de la ciudad, que también están en estas localidades a ayudar, como la gente de los pueblos, su vida ha cambiado. Pero déjame, Sara, que te haga una pregunta respecto a lo que me estás contando, porque efectivamente eso responde muy bien también a las imágenes que estamos viendo a través de la televisión y a través de las crónicas de otros medios informativos, pero ¿tenéis la sensación de que en medio de ese caos, de ese panorama desolador que tú describes, hay alguien que haya tomado las riendas y que de una puñetera vez alguien esté, digamos, pilotando soluciones concretas para resolver problemas concretos como los que tú cuentas? Pues sin duda no, Luis, sin duda no, y además la situación cada vez que trata de mejorar, también hay una sensación por parte de los vecinos, sobre todo, de que empeora, porque por ejemplo ya desde ayer, y nosotros hoy lo hemos podido comprobar, hay mucha presencia militar, hay mucha presencia de los servicios de emergencia, de la UME, de policías locales, de todas partes del territorio nacional, pero da la sensación de que no hay un único mando que esté ordenando qué se tiene que hacer. Y lo mismo pasa también con los voluntarios y con los vecinos. Y hay tanto que hacer que a veces, si no se organiza de una manera adecuada, también se está entorpeciendo. Entonces esa es la sensación que tienen ellos de que llevan 6 días trabajando sin mucho resultado. O sea que deduzco o quiero pensar que, por lo tanto, la indignación de la gente, que ayer vimos de una manera tan clara precisamente en Paiporta, que es el pueblo donde te encuentras tú ahora mismo, no ha decrecido. La gente sigue igual de enfadada, igual de desprotegida. Igualmente, la gente sigue enfadada, desolada, asustada, porque no saben cómo se ha podido dar esta situación, a pesar de que ha sido un fenómeno que no estaba en mano de nadie, pero la gestión, de momento por lo menos, ha sido tan desastrosa, y luego una vez entras al pueblo te das cuenta de que todo está desordenado. No solamente lo que es la gestión, sino el pueblo entero se ha deslucido, ya no es un pueblo. O sea, hay sitios y cosas donde no deberían estar. Hemos visto, Luis, coches empotradas en viviendas en los primeros pisos, árboles atravesando comercios, calles convertidas en trincheras, zonas de descanso improvisados donde se sienta la gente a descansar, que en realidad son farolas o cachos de un techo de una fábrica tirados en el suelo para que la gente descanse. El panorama está... Y luego es encima, además, es curioso esto también contarlo, porque hay una dualidad entre el desamparo, la pena, la frustración y luego también la solidaridad, la esperanza, las muestras de cariño, de agradecimiento. Hay gente trabajando sin descanso, de barro hasta las orejas, un goteo pero sin descanso de personas que vienen desde Valencia y desde otras localidades o puntos de la comunidad en autobuses lanzadera para venir aquí a ayudar. Pero se necesita tanto, es tal la magnitud, que para limpiar igual una calle de unos metros necesitas a 50 tíos trabajando sin descanso todo el día para poder limpiarla un poco. Y hablamos de una calle de un municipio. Bueno, limpiarlas, hablaba con Juan Pablo Polvorinos, que está contigo, luego en la tertulia tendremos la oportunidad de estar con él. Él me decía, y tú lo podrás acreditar, que uno de los problemas precisamente es que todas las alcantarillas están completamente desbordadas, de tal manera que la situación sanitaria, la situación higiénica es desesperada y se convierte en una prioridad absolutamente irreemplazable tomar medidas en esa materia. Claro, en las alcantarillas ya no es que estén desbordadas, es que directamente no se ven, porque está la cantidad de lodo y de barro que hay por cualquiera de las calles de este pueblo y de cualquier otro que esté en esta zona, de la zona afectada de las inundaciones, que directamente no se ven. Entonces tampoco pueden ejercer una limpieza a día de hoy de ese alcantarillado para que vaya extrayendo el agua. Y eso se le suma a que el pueblo ya está empezando a estar lleno de basuras, porque la gente continúa viviendo en sus casas y tiene que tirar las basuras y no hay cubos, no hay un servicio de limpieza ni de recogida de basuras, hay muchos muebles tirados en la calle, apilados, están llenos de barro y se están pudriendo. Entonces empieza a haber ya ese problema que se suma a que no hay luz, a que no hay agua, a que no hay cobertura, a que directamente no hay calles, a ese problema de insalubridad que tienen mucho miedo los vecinos, que ya les están avisando. De hecho, vemos a la mayoría de la gente, Luis, que está ya utilizando mascarillas y guantes,
pero claro, puede ser un foco importante de infección, primero por las aguas estancadas, por la cantidad de basura y por esos muebles y cantidad de enseres que están apilándose en todas las calles y se están pudriendo. Por no hablar de los cadáveres que puedan estar por ahí todavía ilocalizables en algún lugar. Quédate con nosotros, Sara, déjame un instante, porque a propósito de esta cuestión, a mí me gustaría hablar con José Antonio López Guerrero, que es virólogo y es catedrático de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. La situación que usted conoce a través de los medios de comunicación, por todas las informaciones que estamos recibiendo, ¿le parece que sea especialmente preocupante, don José Antonio? Hombre, no estamos en un panorama como hemos visto en otras catástrofes, a lo mejor en países tropicales con menos medios fitosanitarios y con más capacidad de proliferación de patógenos. Es preocupante, hay que tomar ciertas precauciones que ya se están comentando en todos los medios, de estar protegido, de tener el cuerpo cubierto, pantalones largos, camisa. La mascarilla también es un elemento que ha generado cierta polémica, pero considero que es un elemento de protección que no está de más para protegerse además de ese agua estancada, agua que sí puede, donde pueden proliferar bacterias y patógenos que pueden producir disentería, problemas gastrointestinales y por supuesto también guantes. Pero ¿durante cuánto tiempo podemos mantener esta situación? Es decir, ¿a partir de qué momento la situación puede ser ya absolutamente insostenible? Sí, efectivamente, llevamos ya 5 días. A medida que vayan pasando los días y siga habiendo ese agua estancada, esa descomposición de muchos animales que se ha visto, pues la situación podría empeorarse. Pero por otra parte, se está haciendo todo lo posible pues para ir achicando esos sitios donde se ha acumulado el agua. Hemos visto afortunadamente, y parece que es una buena noticia, al menos hasta ahora que yo sepa, que no se han encontrado por suerte ningún cadáver en esos garajes que estaban inundados. Entonces esto en principio cabría esperar que fuera a mejor. Ahora mismo la mayor preocupación y donde tienen que tener mayor prevención es en el personal voluntario que está trabajando y sobre todo en las personas que ahora mismo están viviendo situaciones muy dramáticas. Si lo entiendo bien, por lo tanto, y pensando en esas personas a las que usted alude, pantalones largos, manga larga también, mascarilla en la medida de lo posible, ¿alguna medida especialmente indicable o no? Sí, hombre, desde la Generalitat se está diciendo que incluso se quiere volver a vacunar de refuerzo sobre el tétano. Yo considero que la gran mayoría de la población estamos vacunados ya desde nuestra infancia. Es una vacuna que está en el calendario en el calendario infantil. Tener cuidado, por supuesto, ahora a la hora de trabajar, pues con los restos, con rocas, con restos de hierro, donde puede efectivamente haber peligro de heridas y de infecciones. Y también se ha comentado, puesto que se trabaja en algunas zonas con materiales electrógenos y demás que pueden generar gases, tener cuidado también en este punto y por supuesto entrar en zona asegurándose, si está la zona húmeda además, que no hay elementos eléctricos en marcha encendidos. José Antonio López, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, estas son algunas de las medidas que conviene tener muy presentes, sobre todo si ustedes están teniendo la oportunidad de escuchar desde algunas de las zonas afectadas este programa. De todas maneras, Sara, tú habrás podido pulsar, hablando con la gente, el grado de preocupación que existe por este problema, por cualquier otro. Has tenido la oportunidad de hablar con ellos y de pulsar su estado de ánimo. Sí, en general, Luis, hay una sensación generalizada, mucho enfado, un poco de decepción, incluso de abandono, pero también te decía antes, existe esa dualidad que estamos viendo, que también hay mucha solidaridad, mucho cariño, mucho esfuerzo. La gente no pierde la esperanza, saben que entre ellos se van a ayudar, además ya también influye en sus estados anímicos la presencia cada vez más masiva de militares, de policías, de servicios de emergencia. Yo creo que poco a poco todo influye a pesar de todo ese trabajo, como os decía antes, que queda por delante, Luis, que es mucho. Pero es verdad que aquí nos estamos dando cuenta de que lo importante es que aquí no importa quién eres, ni quién eres, ni cómo vas vestido, ni cómo te llamas. Aquí todo el mundo pide ayuda si lo necesita y la ofrece sin pensarlo.
todo el mundo lo ha pasado mal. Al final estamos hablando con muchos vecinos del pueblo y que, por supuesto, lo más importante, quien no ha perdido un familiar o un amigo, pero ha perdido una casa, un coche, un comercio, un trabajo. Entonces hay un sentimiento de todos a una, un sentimiento que también durante esta semana se ha hablado de la frase en valenciano de que el poble salva al poble, una frase que también se ha romantizado un poco porque se ha dicho, sí, nosotros ayudamos entre nosotros, pero sí, tenía que haber más organización y más ayuda. Desde hoy ya os digo que la hay, pero claro, el horror que se ha vivido, si os parece, vamos a darles voz a ellos y vamos a escuchar, por ejemplo, el horror que el pasado martes pasó Amparo. De momento bien, hemos estado sin luz, que a mí me tuvieron hasta que ingresar, porque yo 5 días sin poder ni agua, ni luz, pero es que esto se veía todo malamente. Ahora, mucha atención, porque a mí me tuvieron que llevar al hospital y súper agradecida, pero al principio fue horroroso. Y es que, como os decimos, la ayuda es mucha, pero aún así no es suficiente y le hemos querido preguntar a los vecinos de aquí de Paiporta qué necesitan. Lo que necesitamos es que el agua, pues podamos tener agua, porque es una circunstancia que ni para lavarte. Agua embotellada están repartiendo, eso sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues me dieron día y medio luz, pero llevo como 3 días, hoy es lunes, es que estoy un poco perdida. Vale, no tengo nada de luz, yo cocino a gas, tampoco tengo gas, y entonces, claro, es muy triste. Luego llega la noche, todo a oscuras, con velas, no te puedes calentar nada, y bueno, buscando de botes, de lo que sea, que bueno, que te lo puedas comer natural, la cuestión es comer. Claro. Bueno, la verdad es que me sorprende la serenidad con la que son capaces de contar la desgracia que están viviendo. Hablando de la indignación que se vivió ayer en Paiporta, te quiero preguntar, Sara, ¿habéis registrado todavía alguna resaca de las escenas que todos hemos visto a propósito de cómo se encaró la gente con el presidente del gobierno, con el rey y con el presidente de la Comunidad Valenciana? Pues sí, Luis, de hecho se habla bastante y ya no solamente a la gente con la que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar y darles voz, vas por la calle y la gente lo comenta, porque además la vía principal de acceso al pueblo, que es una de las vías que ahora mismo está más liberada para ese paso también de camiones de emergencia y ambulancias, la gente lo comenta, por aquí pasó ayer el presidente y por aquí pasó lo del coche, y la gente en el día después, en el día de hoy, tiene un sentimiento, o por lo menos lo que nosotros hemos podido ver, de mucho apoyo a los reyes y de no tanto a Pedro Sánchez. La gente cree que debería haberse quedado y que debería haber aguantado el chaparrón de críticas y de gritos que hicieron, como hicieron el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y los reyes de España, que se quedaron aquí por lo menos a escuchar las quejas de los vecinos, porque son muchas y tienen razón. Gracias, Sara, por esa crónica desde Paiporta. Te agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo, tanto tú como como nuestros compañeros aquí en esta casa, para que la información sea lo más próxima, lo más cercana y lo más veraz posible. Un saludo muy cordial y gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Estábamos hablando de lo que ocurrió ayer en Paiporta. Saben ustedes que efectivamente el presidente del gobierno salió por piernas y el que se quedó fue el rey. Y el rey aguantó de una manera absolutamente estoica y además ejemplar, primero las recriminaciones y después fue capaz de dar aliento y de dar ánimo a las personas que estaban absolutamente atribuladas. Esto es algo que hoy Lorena López Lobo en las redes sociales se comenta con gran profusión. Así es, hay mucha polarización en este tema. Es verdad que hay incluso encuestas, ¿no?, preguntando si Sánchez hizo bien, si tiene responsabilidad en la tragedia o no. Ahí también se está retuiteando mucho el testimonio de un hombre que consiguió ayer hablar con el rey Felipe VI y también con Carlos Mazón, y que explicaba qué es lo que le había dicho a las autoridades. Y he pasado y el rey me ha cogido las manos así. Me ha dicho, estamos con vosotros. Y le decía, Majestad, usted, como capitán general, ordene estado de alarma. Solo el ejército puede solucionar esto. Los políticos de esto no saben. Y el rey ha contestado, estamos haciendo todo lo posible. Vamos a ver todo lo que se puede hacer, pero no os vamos a abandonar. Eso es lo que me ha dicho. Estaba Mazón mirando así. He cogido así a Mazón con una especie de cara de gesto cariñoso, pero para decirle, Mazón, nos has abandonado. A las 2 horas de haber sucedido esto, que ya no se pudo avisar, tenía que haber estado todo el ejército aquí. Dice, sí, es verdad. Hay comentarios, por ejemplo, dicen el rey que no tiene poder ejecutivo, ha dado la cara y se ha acercado a la gente con la cara llena de barro. Sánchez, que sí que tiene poder para gestionar la crisis, se ha escondido como una rata. Y también dicen, unos escoltas intentan ponerle el paraguas al rey y este lo aparta para poder ir a hablar con la gente. Este hombre sí que me representa. Son algunos de los comentarios que se han podido leer. Es verdad que en medio de esta información, Luis, hay mucha desinformación, hay muchos bulos. También se ha dicho que parte de esos comportamientos agresivos y violentos fueron protagonizados por ultras.
extendidas por radicales, por gente que no era del pueblo, y en esa información, en esa desinformación, se ha visto inmerso otro joven que se llama Luis Baguena. Él fue uno de los voluntarios que estuvo en Paiporta, que se trasladó desde Madrid con unos amigos porque él es valenciano y estuvo allí limpiando, y cuando pasó la comitiva con el rey se acercó y también pudo hablar con él. Luego él ha querido en Twitter explicar algunas cosas porque se le ha tachado de que era uno de estos radicales que venía de fuera, que no había estado limpiando realmente, y él en Twitter ha querido explicar cuál era la verdad de todo esto, y podemos preguntarle quizá qué fue lo que le dijo al rey. Sí, porque gracias a las redes sociales hemos sido capaces de localizarle. Está al otro lado del teléfono. Luis Baguena, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tuviste la oportunidad de hablar con el rey. Cuéntanos, si puedes, ¿cómo fue la conversación que mantuviste con su majestad Felipe VI? Pues, a ver, la conversación la verdad que fue bastante breve. Es que fue al principio de toda la discusión que hubo, y claro, el poco que se habló, yo lo único que le pregunté fue por el estado de alarma, de que porque no había impactado ya en las zonas más afectadas. Y claro, pues, la contestación fue que tenía todos los efectivos disponibles, que ellos lo que estaban intentando era buscar la mejor organización y la mejor manera de sacar esto adelante, y que en los próximos días pues seguirán mandando efectivos para mejorar la situación. Lo único que sí que es lo que intento decir es que los voluntarios, por mucho que vayamos allí y ayudemos, ya gran parte del trabajo que queda por hacer es maquinaria ya lo que es recoger lodo, y se puede seguir recogiendo, pero que es sacar los coches destrozados, sacar los muebles, sacar todo. Luis, tenemos alguna dificultad con la comunicación porque la cobertura es muy mala y se te va la voz. Déjame solo que intentemos aprovechar el hilo de voz que tenemos y te pregunto, cuando tú estás leyendo en los medios de comunicación, sobre todo las declaraciones del presidente del gobierno y de otros miembros del gobierno, que todos los que estaban ayer insultándole, lanzándole palos de escoba, etcétera, eran de extrema derecha, ¿tú qué piensas? Pues ayudar, no vas mirando a la gente si es de extrema derecha o de extrema izquierda. Ayer los que estaban allí, yo no niego que hubiese gente de estos partidos, porque es que tampoco lo sé si había gente o no. Lo que te puedo asegurar es que yo no soy de extrema derecha ni de extrema izquierda, yo no me considero extremista para nada. Esto no va ni de derechas ni de izquierdas, esto, lo que hemos vivido estos días ha sido intentar arrimar el hombro con el vecino. Ya te digo yo que ayer, lo que pasó ayer, no fue un acto vandálico preparado antes de tiempo. Surgió de la manera que surgió y pues al final se me tacha de algo de que obviamente yo no estoy ni por menos. Luis, gracias. La verdad es que si quieres que te sea sincero, he cogido el 40% de lo que me has dicho porque la comunicación era muy mala, pero creo que por lo menos a través de las palabras clave de la conversación, más o menos nos hacemos una idea de lo que nos has podido contar. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y también, sobre todo, por dedicarte, como tantos otros voluntarios, a ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, se está hablando mucho de esto en las redes sociales. También se está hablando, antes decías, Lorena, a propósito de la desinformación. La desinformación que viene muchas veces como consecuencia de los bulos y otras veces he leído como consecuencia del mal comportamiento profesional de algunas personas que lo que quieren es dramatizar, digamos, su protagonismo en la zona. Sí, antes, Luis, te quería poner un testimonio de una chica que me ha llamado mucho la atención y que resume un poco lo que decía Luis Baguena, que la gente está un poco harta de quién tiene la responsabilidad, que al final lo que quieren es que les ayuden. Yo creo que la política hay que dejarla de lado, por favor. Esto es una catástrofe natural, que estamos todos perdiendo de todo. Yo he perdido mi casa, tengo la cesárea abierta, tengo una hija de 40 días y dejáis la puta política de mierda porque aquí no viene nadie a ayudar. Lo único que viene es hacerse la foto. Ayer se tenían que haber venido con una pala y veréis cómo hubiéramos dejado que entrase. Y hablando de la desinformación y de los bulos, Luis, se mezcla un poco todo. Todo este fin de semana se ha estado hablando de ese parking del centro comercial Bonaire en Aldaya, con 2.500 plazas de vehículos. Había mucha incertidumbre porque no se sabía qué se iba a encontrar dentro cuando se empezara a dragar ese agua. Y ha corrido como la pólvora un audio en el que se decía que un guardia civil había dicho a otra persona que allí podía haber hasta 800 muertos. Luego llaman la atención que las primeras informaciones que tenemos por parte
de la UME es que en los primeros 50 coches no han hallado cadáveres. No quiere decir que no los haya, pero sí que es verdad que hay un contraste de informaciones que la gente tampoco entiende. Dicen, 0 víctimas, no me lo creo, 800 tampoco, pero no estoy ahí para contarlas. Y otra vez otra gente dice, seguid manipulando con los bulos, parece que deseéis que haya 300 cadáveres. También hubo polémica con una foto de un bombero que a las puertas de ese parking se tapaba la cara y la gente decía, es la imagen de la tragedia, lo que habrá visto allí dentro, y luego se ha comprobado que era simplemente una secuencia, un bombero que estaba haciendo un descanso en el trabajo y no quería decir nada de lo que hubiese allí dentro, ¿no? O sea que hay mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes, incluso en los medios. Me preocupa menos la desinformación que sea producto, digamos, de los espontáneos que en las redes dicen que saben, que aquellos profesionales que deberían hacer bien su trabajo y luego lo único que hacen es manipular las cosas como son. La pueden manipular con una imagen o la pueden manipular recibiendo órdenes que cumplen a rajatabla sabiendo que están contando cosas que no se corresponden con la verdad, porque de todo eso tenemos un poco, Esther Nieto. Se está manipulando tal cual porque se están comentando también mucho la pillada que hicieron a Rubén Gisbert, que es un colaborador externo que estos días está haciendo conexiones en directo desde la zona cero, concretamente desde Catarroja, con el programa Horizonte de Iker Jiménez en 4. En una de esas conexiones, una vecina o alguien desde arriba de un balcón le graba mientras se prepara para el directo y se le ve cómo se aparta un poco y se agacha de rodillas para mancharse más aún de barro de lo que ya estaba. Bueno, pues esto ha empezado también a denunciarse en redes y esta mañana el propio Iker Jiménez se ha grabado un vídeo desde el coche para disculparse, decir que él no sabía absolutamente nada y que no había dado orden a ningún reportero para hacer eso. Y hay un vídeo, que es la realidad, donde se agacha en un momento las rodillas, que tampoco entiendo el sentido, sinceramente, yo acabo de hablar con él estupefacto. ¿Para qué? No lo entiendo, si llevas mancha de barro y está barro por todas partes. No lo comprendo, de verdad. Estoy francamente disgustado, cuando mi equipo siempre sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones precisamente porque no hay guión. Nosotros no sabíamos esto, nosotros no le dijimos absolutamente nada, él lo dirá, por supuesto, faltaría más, ni a él, ni al cámara, ni a nadie. Bueno, minutos después, el propio Rubén Gisbert también ha dado sus propias explicaciones. Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos. Sí, lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo 7 días de barro hasta aquí arriba. Sí, lo hice por eso, ¿Por qué? Porque la primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro de el garaje con barro hasta las rodillas, la conexión esa es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas y se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo, hice eso. Me equivoqué, lo siento. No esperaba que estuvieran tan encima mío, grabándome, vigilándome y orquestando esto. Hay muchos comentarios en redes, dicen, por ejemplo, en lugar de reconocer el error y apechugar, sacas el tono de matón de colegio y te justificas, aunque digas reconocer el error con la boca muy pequeña. Están criticando muchos y además está siendo muy comentado este culebrón, ¿eh? El culebrón que a mí más me escandaliza es el de esa reportera de una televisión que da una noticia y que luego le recriminan que no está diciendo la verdad y dice es que he recibido órdenes de arriba. Sí, justo un chico fue quien denunció esto a través de las redes sociales, ha compartido un vídeo diciendo que ellos estaban viendo desde el balcón también cómo hacía ese directo para Telecinco y decía que la UME se había desplegado por toda la localidad de Alfafar, pero que realmente la UME no había accedido, que habían sido los vecinos los que habían estado desalojando garajes y limpiando. Acabamos de pillar a 2 reporteras de Telecinco en la puerta de nuestra casa, en nuestra calle, diciendo que ha venido la UME a limpiar la calle y los garajes. No, señores, no. Nuestra calle nos la ha limpiado un particular con una retro, guiado por unos bomberos que creemos que son de Benalmádena o eran del sur. Les hemos pillado a las chicas, les hemos dicho, oye, ¿qué cojones estáis diciendo? Y la chica, no, nos han obligado a decirlo. Y nosotros, eso que estáis diciendo es mentira. Y la chica, ya lo sé, pero me han obligado a decirlo. Me han obligado a decirlo, dice el hombre. Qué barbaridad, bendito sea Dios. Bueno, no quiero prolongar mucho más este espacio porque ya hemos invadido un territorio que no es nuestro. Son las 5:10, las 4:10 en la Comunidad Canaria. Ahora luego seguimos hablando, no sé si de esto o de otras cosas, ya Dios dirá. En casa de Herrero, Es Radio.